buenos días, ¿cómo estáis? Hoy tenemos un super audio vídeo porque tiene que ver con mi tercer viaje con los hongos mágicos que contienen psilocibina o con los hongos psilocibios. Y es un viaje muy importante que quiero compartir con vosotros porque en este viaje lo que he tenido es un mal viaje que he denominado un mal viaje mágico. Y lo quiero compartir con vosotros diciendo también de antemano que tengo que decirlo, que esto está hecho con fines educativos, que cada uno es libre de utilizar y de probar lo que desee y que obviamente ni este canal ni yo somos responsables ni de incitar a nadie a que lo pruebe, ni de si lo prueba, ya sean estas cosas o incluso la meditación, que debe hacerlo bajo su propia responsabilidad. Dicho esto, que va acompañado de un texto que añado al vídeo siempre, porque hay que hacerlo, paso ya al tema. Un mal viaje mágico de hongos psilocibina. Y quiero compartirlo, sobre todo, para daros detalles de qué puede ser un mal viaje. En este canal hay una playlist dedicada solamente y exclusivamente a la experiencia psicodélica, también llamada psiconáutica. Para ello, os vais a encontrar con un montón de vídeos, que son cerca de 10, en el cual tenéis una introducción, cómo cambiar tu mente, meditación y psicodelia, qué es la psiconáutica, que es también psicodelia, la experiencia psicodélica, dividida en varias partes, la psiconáutica y los circuitos cerebrales, los tres bardos, psicodelia y conciencia, un vídeo en el que cuento mis dos primeras experiencias y cómo hacerlas, los pasos a seguir, que es de 1 hora y media, y el último que subí hace poquito fue efectos físicos y cognitivos y visuales de los hongos psilocibios. El de hoy es uno de los más importantes porque cuando todo sale bien estamos en un lado fantástico y cuando no nos sale como pensamos que va a salir, la cosa se pone muy divertida porque es el verdadero aprendizaje. En el primer viaje y el segundo en el audio vídeo os dejo una lista tanto de libros como de documentales que podéis ver. La tenéis escrita en el texto correspondiente al vídeo. El vídeo se llama Mi experiencia con hongos mágicos, un manual psilocibina. Ahí lo tenéis todo. Y para comenzar este tercer viaje, que es muy entretenido, ya os aseguro que vamos a flipar todos en colores. Yo lo voy a hacer hoy y sigo flipando en colores. Quiero hacer varias cosas. Primero quiero contaros lo que se consideran los 5 niveles de la experiencia psicodélica y que van dependiendo con las dosis que ya expliqué en mi primera experiencia y en la segunda que se toman. ¿Okay? Pueden ser dosis pequeñas y yo creo que el límite está entre los 4 y 5 gramos. Yo los he tomado en polvo, ya secos. No las he comido nunca de manera original, o sea, las he cogida y comida, como hace María y como hacía María Sabina. Entonces, es importante que revisemos, antes de empezar, estos 5 niveles de experiencia psicodélica, lo que nos puede pasar, lo que podemos ver. Y seguidamente os voy a explicar algunos detalles dichos por un médico de qué es un mal viaje. Y en tercer lugar, os voy a narrar mi experiencia. Los 5 niveles de la experiencia psicodélica son el nivel 1. En este nivel se experimenta un ligero colocón, con cierto agudizamiento visual, colores más vivos.
y algunas anomalías en la memoria a corto plazo. La comunicación entre los hemisferios izquierdo y derecho del cerebro produce una ampliación de la percepción de la música. Nivel 2. Luego os diré dónde yo creo, según este sistema, dónde he llegado. Nivel 2. Colores brillantes y distorsiones visuales. Las cosas empiezan a respirar y a moverse. Algunos motivos geométricos bidimensionales, tipo fractal, se manifiestan al cerrar los ojos. Pensamientos confusos o evocadores, los cambios en la memoria a corto plazo conducen a pautas de pensamiento de continua divagación. Se hace manifiesto un amplio incremento de la creatividad al ser superado el filtro natural del cerebro. Nivel 3. Efectos visuales totalmente obvios. Todo aparece curvado o doblado. No es que aparezca como tal, sino que se puede doblar o curvar. Se presentan motivos geométricos y caleidoscópicos, los fractales, en paredes, en caras, etc. Alucinaciones leves, como fluir parecido a un río, en superficies de madera con vetas o tipos madreperla, con los ojos cerrados, visiones de objetos tridimensionales, cierta confusión de los sentidos, sinestesia, es como decir, oler un color, así de claro. Masticar la música, así de claro. Distorsiones en la percepción del tiempo y momentos de eternidad. En ocasiones resulta extremadamente difícil moverse, dado el esfuerzo que esto requiere. Nivel 4. Fuertes distorsiones visuales, como metamorfosis de objetos en otros objetos. Por ejemplo, un árbol, de esto hablaré más tarde, que habla, que se gira, que te habla, que tiene boca, o que aparece un elefante dentro del árbol. No es broma. Destrucción o división del ego. Las cosas empiezan a hablarte o adviertes que estás experimentando sensaciones contradictorias al mismo tiempo. Cierta pérdida del sentido de la realidad. En realidad siempre estás con un pie en la otra realidad, en esta nueva, y en la tuya. Yo nunca he tenido la sensación de perderme, jamás. Es cierto, cuando cierro los ojos o cuando me he focalizado en algo, que he visto algo, como lo del árbol que contaré más tarde, sabes que estás en otra realidad y lo sabes. Y puedes volver a la realidad de inmediato. El tiempo carece de significado, fenómenos de abandono del cuerpo o de percepción extrasensorial, sinestesia profundísima. Y nivel 5, pérdida absoluta del contacto visual con la realidad. Los sentidos dejan de funcionar normalmente. Pérdida total del ego, fusión con el espacio, con otros objetos o con el universo. La pérdida de contacto con la realidad es tan pronunciada que desafía toda explicación. Los niveles previos son relativamente fáciles de explicar en términos de cambios mensurables en la percepción y en las pautas del pensamiento. En este nivel es diferente, en el sentido de que el universo real, dentro del que percibimos las cosas normalmente, deja de existir. Iluminación de tipo Satori y otras etiquetas equivalentes. Yo he estado en un 4,5. La primera dosis fue de 3 gramos, la segunda de 3,2 y la última de 4. Vamos ahora a la segunda parte, que es una explicación de un doctor experto en drogas español, que os voy a decir el nombre exactamente, porque lo tengo aquí. Que se llama Fernando Caudevila. Tiene un artículo del que estoy extrayendo ciertas cosas aquí que se llama Efectos y riesgos del uso de hongos psilocibios. Así que vamos a explicar ahora qué es un mal viaje, antes de explicaros mi experiencia, que fue un mal viaje en toda su plenitud. Allá vamos. Mal viaje. Tanto en el lenguaje popular como en entornos más especializados suele utilizarse el término mal viaje para definir un conjunto de síntomas psíquicos negativos o desagradables
que puede manifestarse durante una experiencia con psicodélicos, en este caso psilocibina, hongos psilocibios. Las manifestaciones pueden variar desde ansiedad inespecífica hasta estados de terror y alucinaciones visuales incontrolables, ideas paranoides de persecución, sensación de alienación, de que el mundo no es real o incluso de sentir que crees que te vas a morir. En la parte buena, del otro lado, yo la he sentido 2 veces, la sensación de deshacer mi ego y desaparecer. Una fue en el bosque en el segundo viaje y la otra fue verme en la barriga cuando era un bebé antes de nacer, unos 8 meses, ir hacia atrás, cada vez más embrión, hasta sentir y oír mi corazón pararse y después una luz potentísima que no he visto en mi vida. De entrada, señalaremos que un mal viaje puro es tan poco frecuente, esto es importante, como un buen viaje puro. Yo venía de 2 viajes que puedo llamar puros, o casi puros, verdaderamente alucinantes. Y este tercero, yo sé que podría haber ido a más, la cosa o a peor que al final es mejor, la veis luego el porqué. Por lo tanto, tampoco estoy muy de acuerdo con eso. Una experiencia con psicodélicos nunca suele conllevar solo una sucesión de imágenes beatíficas o extrasensoriales o sensaciones placenteras y percepciones místicas. Es cierto que hay una combinación de cosas. De hecho, hay como una tanda de preguntas que son para mí como preguntas, sesión de preguntas, que se repitió en los 2, no en el último. Y tampoco en los 2 primeros tuve ninguna cosa ni fea, ni oscura, ni de crítica, ni de dolor. Al revés, fue todo lo contrario. Los pensamientos negativos, momentos de ansiedad, percepciones visuales desagradables, dificultad para pensar, son normales y deben ser considerados como un elemento más del viaje. De hecho, en el proceso de iniciación, antes de hacer el viaje, ya se habla del set y del setting. El set es tu estado mental y el setting, el lugar donde lo haces. Yo, el tercer viaje, lo repetí en el mismo lugar que lo hacía siempre. Por lo tanto, es un poco peculiar, pero luego entenderéis el porqué. Con las respuestas que me di o que me dieron, como queráis, me da lo mismo. En realidad es una conversación contigo. Y mi estado mental, yo creo que no era malo. Entonces, hay que estar muy atentos a los estados mentales y a ciertas cosas que queremos. Solo en la medida en que estos pensamientos o sentimientos sean muy prolongados en el tiempo, causen un malestar significativo o puedan dar lugar a conductas potencialmente graves, es cuando es necesaria la intervención. La intervención, en este caso, es la del guía, del que he hablado, que ha de estar contigo. Y de hecho, yo tuve que recurrir al guía, al que ha estado conmigo en los otros 2 viajes. Es importante conocer que existen distintos factores que pueden facilitar la aparición de sentimientos y pensamientos negativos. La falta de experiencia previa con psicodélicos, haberlo hecho así a la tremenda, el desconocimiento acerca de los posibles efectos que pueden aparecer. Por eso, en este vídeo y en el que os he comentado que hablo de los 2 viajes, lo explico súper claramente y os doy la bibliografía, documentales para que lo veáis. Repito, la falta de experiencia previa con psicodélicos, el desconocimiento acerca de los posibles efectos que pueden aparecer, una compañía o un lugar inadecuados o no encontrarse en un buen momento anímico. Son algunas de las más típicas. Con respecto a las dosis, esto es interesante, este tipo de problemas suele presentarse más con dosis bajas que con dosis elevadas. Yo aquí tengo que hacer una puntualización. Y es importante que entendáis esto, porque no podemos hacer asociaciones, por lo menos en mi caso, de a más gramos, a más cantidad, más dura el viaje. Porque en mi caso no fue así. Fue la dosis más grande, 4 gramos, y fue la experiencia más corta. Si las otras se habían ido a 5 y a 6 horas, en un proceso de subida y de bajada, que tú lo notas perfectamente, esta empecé a bajar a las 3 horas. O sea, la más corta de todas con la dosis más alta. Entonces, yo, en este caso, aunque esta persona habrá estudiado muchísimo esto, no se dio así.
Y dice que con respecto a las dosis, este tipo de problemas suele presentarse más con dosis bajas que con dosis elevadas. El motivo suele ser que a dosis plenas el viaje psicodélico se hace irremediable y el sujeto se ve de alguna manera arrastrado al estado de conciencia modificado. Con dosis bajas puede presentarse muchas resistencias de tipo psicológico, a veces inconscientes, en las que el individuo pretende interpretar a través de los esquemas de pensamiento habitual las manifestaciones psicodélicas, facilitando la aparición del miedo o la ansiedad. En cualquier caso, siempre existe un margen de imprevisibilidad, incluso preparando la experiencia de forma concienzuda en cuanto a dosis, contexto, compañía y momento. Es posible que se manifiesten estados no deseados, como fue mi caso. Este tipo de reacciones negativas pueden controlarse muchas veces sin necesidad de intervención especializada, es decir, sin tener que ir al médico. Como a través de tu guía, hablándote, dándote la mano, te va guiando, te va ayudando. Es importante que tu guía no esté bajo los efectos también de los hongos psicodélicos, sino que esté ahí contigo, normal. Para proporcionar ayuda, conviene hablar a las personas de una forma tranquila, calmada y empática. Un cierto contacto físico, tipo abrazar, sentarse en el suelo, ayudar a controlar la respiración suele ser útil. En mi caso, que lo explicaré más tarde, hubo unas cuantas. Conviene que el guía te recuerde que estás bajo efectos pasajeros de una sustancia y que esto no te va a volver loco y que va a acabar. También está bien orientar a la persona en el espacio y en el tiempo, traerlo un poquito a la realidad. Estás aquí, estás conmigo, todo está bien. Y luego el doctor, llegado a que esto se vaya de mambo, que no suele ocurrir, pero puede ocurrir, pues ya recomienda que os vayáis directamente a un hospital, si se os va de mambo, y allí os darán lo que tienen que daros, que ya de estas cosas conocen. Dicho esto, vamos a empezar ya con mi experiencia. Esta tercera experiencia comienza, como he dicho, unos días antes, en los cuales yo tengo en mi cabeza una serie de preguntas que quería hacer. Es el momento, pues ya he hecho 2, y el segundo me ha salido también muy bien, muy enriquecedor, fantástico, en el que me siento más relajado y no tengo ningún miedo, así por decirlo, a que pueda tener una experiencia mala. Ese era mi estado, con un tema determinado que quería preguntar. El día anterior no tomé nada de alcohol, comí poco, por la mañana a las 7 me tomé un café y a las 8 empecé a hacer el viaje. Antes de tomarme, porque yo me lo tomo en una forma de té, yo entré en mi estado de paz interior, dando gracias por esto que iba a hacer y abriéndome perfectamente. En el segundo viaje, el efecto tardó una hora larga, 1 hora 15 minutos en entrar, en hacer. De hecho, hablaba con mi guía y le decía, coño, esto no, y fue decir esto no y empezar el verdadero viaje. En este viaje, con el mismo tipo de setas, no otras distintas, no otra compra, porque aquí se puede comprar, el efecto fue inmediato, entró a los 15 minutos, como un torbellino. A partir de ahí empecé a sentir los estados de siempre, la sedación, tenía agua, me había abrigado y estaba colocado en el mismo lugar que siempre, en un sofá, en una habitación, en la casa de mi guía, y mirando de nuevo a ese cuadro de Buda que tantas alegrías me había dado en los 2 viajes anteriores. Con los ojos cerrados ya empezaba a ver fractales, figuras. Con los ojos abiertos el Buda empezó ya a emitir colores psicodélicos, a moverse, a mover la frente, a ver paisajes, a mover el ojo, las mismas cosas parecidas a las anteriores. Y yo estaba pues decidido a tener otra experiencia fantástica con el Buda, que de hecho la tuve. A los 40 minutos más o menos, porque tampoco estaba mirando el reloj, obviamente estás en otra cosa, empecé a hacer las preguntas porque me surgían. Y lo primero que ocurrió
fue lo siguiente, una respuesta directa que me dijo: este viaje te lo podías haber saltado. No te voy a responder a esa pregunta en particular que llevas días ya pensando y que me estás formulando. No te la voy a responder, ya tienes la respuesta, pero vamos a aprovechar para aprender algo que no has aprendido todavía. En ese proceso, el Buda comenzaba a cambiar de colores. Los colores fantásticos que yo había visto en los últimos 2 viajes empezaban a ponerse más oscuros. Empezaba a ver ceniza en su cara, aparecían unos tonos grises como muertos de vida y la cara del Buda empezaba como a derretirse. En algunos momentos, con los ojos cerrados, vi imágenes que antes no había visto, porque siempre había visto fractales o cosas o figuras caleidoscópicas o de figuras como si fuesen juguetes de Lego. En el primero vi muchos fuegos artificiales, increíble, en el segundo no, y en este aparecían unas figuras que eran como de plástico y que no estaban claras, no estaban nítidas, era como si vibrasen. Es lo que se llamaría un viaje tipo LSD. Con lo cual me llamaba la atención. Volví a abrir los ojos, volví a mirar al Buda y el Buda seguía igual y dije, bueno, puede ser que esto sea el comienzo de un mal viaje. Entonces me dije, relájate, ya sabes lo que tienes que hacer. Respira, inhala, eres consciente, y era consciente, estás aquí, tienes que aprender algo, está tu guía, está todo bien. Pero claro, empieza el ego a funcionar y yo volví a repetir la misma pregunta de antes que me había dicho que no me lo iba a responder. Entonces, el viaje dio un pasito más allá, a todo esto con una música chulísima que me gusta, que empezó a agobiarme mal. Y volví a abrir los ojos y volví a ver al Buda, que esta vez ya se ponía en colores rojos infierno, rojo infierno, no es que era el infierno, rojos infierno, la cara se derretía, color ceniza. Y entonces empezaron las primeras cosas como las siguientes. La conversación era así: tú hablas mucho de Krishnamurti, de Anthony de Melo, y dices que hay que entender, comprender y trascender. Pero en esta conversación decía, pero yo te voy a explicar algo que tú creo que todavía no has entendido. Y es que está bien hablar, pero has de potenciar muchísimo más la conciencia y para eso vamos a hacer un viaje juntos hoy. Vas a entender lo que son los opuestos. Yo entendía, mi estado iba acelerándose, empezaba a tener calor, la música se empezaba a hacer histriónica. No sé lo que duró esto. Volví a mirar al Buda. El Buda se ponía gris, se ponía feo. Mi mente me tuve que levantar en un estado entre que no es que me costaba andar, sino que sabía que estaba en plena subida, me tuve que quitar la chaqueta, tenía calor, bebí agua, tuve un momento de decir, respira, respira, está bien, este es tu ego, suelta, 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 pero era una guerra mental conmigo, entre el vale, ya suelto, vale, ya suelto, ya he soltado, pero era mentira, no había soltado. Y mi cuerpo sabía, mi mente consciente sabía que no había soltado y decía, no, perdona, no has soltado, vamos a por un poquito más. La cosa se fue subiendo de tono, la música me empezó a molestar muchísimo, me sentía agitado, me di cuenta de que me estaba costando salir, de repente aparecían unas imágenes como si fuesen hacia la derecha, que eran la puerta hacia cosas que no me gustaban nada y dije, no, yo ahí no voy a entrar. Es importante entregarse, pero también podemos decidir. Y la cosa pintaba muy mal y solo estaba intuyendo, viendo la puerta y dije, no, yo ahí no voy a entrar porque no voy a entrar ahí, no quiero entrar en esa cosa. Y se paraba, pero mi estado se agitaba cada vez más,
no conseguía salir en esa lucha interna entre mi yo y mi yo, entre el mí y el yo, de deshacer el ego. Yo decía que había soltado, pero no había soltado, hasta el punto de que me asusté bastante sabiendo lo que me estaba pasando, sabiendo que era un mal viaje, y no se me ocurrió otra cosa en mi mente, que esta es muy divertida, que decirme, pues nada, me voy a dormir. Lo que estáis escuchando es imposible irse a dormir con un viaje de setas mágicas. Y dije, pues ahora me duermo, me pongo de lado, me duermo y esto se pasa. Y menos mal que mi conciencia me volvió a decir, o lo que sea, amigo, no te vas a escapar, no te puedes escapar. Y dije, es verdad, otra vez me estoy escapando. Volví a respirar, inhalé, agitado, de pie, me levanté y entonces llamé a mi guía y le dije, por favor, ven. Se acercó y le digo, creo que estoy teniendo un mal viaje potente, me está costando mucho salir, no salgo, dame la mano, estas fueron mis palabras, y dime que todo está bien. La persona efectivamente me dio la mano, se sentó a mi lado, me dijo, no te preocupes, esto es un viaje, como os he leído, que se acaba, relájate, suéltate, todo está bien. Esto me ayudó muchísimo a tocar la realidad. Se quedó conmigo, volví a mirar el Buda seguía igual, y gris, y gris, y gris. Entonces mi guía tuvo una idea buenísima, me dijo, vamos a salir al jardín. Levantó las persianas, entró luz en la sala y junto conmigo me llevó al jardín, que hay una mesa con unas sillas, y ahí me senté en un jardín que está rodeado de árboles, tipo chalet, y se quedó conmigo sentado. Durante ese tiempo empecé a hablar y había momentos en los que podía hablar, verbalizar las cosas que me estaban ocurriendo y me ayudaban a sacar, y a la vez teníamos un proceso de unos silencios brutales y de sensaciones y sentimientos, incluso de mensajes. Una vez fuera, con el guía ahí, fijé la mirada en un árbol, dos árboles muy grandes, uno que tiene como 3 troncos y otro que tiene un tronco muy alto. Muy alto, hablamos de 40, 50 metros de árbol, un tipo secoya. De repente, lo que vi era que el árbol de la derecha se hacía pequeño por momentos y se ponía gris, como si fuese un árbol de ceniza, pero que se sostenía sólido, pero era de ceniza. Gris, muerte de que aquí no hay vida ninguna. Y entonces empecé a decir, hostia, pero si a mí no me gusta este gris, a mí me gusta el verde. Y decía, voy a ponerlo verde. Y el árbol de repente cogía un color verde y de repente desaparecía y se volvía gris y se hacía más pequeño, más pequeño, más pequeño. Miré al árbol de al lado y era totalmente verde, con las ramas, los 3 troncos. Y de repente, ese segundo árbol, verde gigante, me di cuenta que el tronco me está mirando y que hay unos ojos en el tronco que son unos agujeros que todavía están en el pertenecer al tronco, y empieza a tener una conversación conmigo, el árbol. Después de esa sensación, que esto es muy natural, esto si lo hacéis alguna vez vais a sentir que es una cosa como si lo hubieses visto toda la vida. Te sorprende, pero te entregas y es verbal, es no verbal, es como telequinesia. De repente el árbol del tronco salió una cabeza de elefante con los 2 ojos perfectos, la cabeza perfectamente formada y con una trompa que se movía, y el elefante me miraba, que era dentro del tronco. Y tuvimos la siguiente conversación. Hoy has entendido que lo bueno, cuando nos llega, nos agrada, y que lo malo, o que consideramos malo y oscuro, que también tenemos, te disgusta y no lo quieres ver. Seguidamente se interrumpe la voz del árbol y aparece la voz del cuadro de Buda que está dentro de la casa y me dice lo siguiente. Cuando me ves en estos últimos 2 viajes, de colores tan bonitos, paisajes, movimientos, sensaciones espirituales,
que no he sentido en mi vida, ruptura del espacio, del tiempo, te agrada. Pero yo también tengo la otra cara, y es la que tú no quieres ver, que también eres tú. Y esa cara es el entrenamiento, porque para entender tienes que entenderlo todo. Y es más, cuando alguien nos agrada, nos dice algo cariñoso, algo hermoso, nos gusta muchísimo. Y cuando nos dice algo feo, nos molesta. Y tienes que aprender que el poder está en ti y que ni una cosa debe llevarte a esa duración, ni que la crítica te lleve al entristecimiento o a la reacción. Y esto te lo explico, seguía el Buda, porque tú hablas en muchos de tus vídeos, audios, de entender, comprender y trascender. Y aquí hoy lo vas a entender. En ese momento, mi pecho como que se abrió. Ahí fue cuando verdaderamente salí de ese estado de crisis, miedo, pánico, paranoia en el que estaba, y sentí como si me hubiese quitado 1000 kilos, 2000 kilos de algo que estaba en mi interior muy fuertemente anclado. Y además me dijo, atento a las energías, cuando hablas, cuando actúas, y no me lo decía como una crítica a que a veces digo algún taco o alguna cosa o alguna broma. No había ninguna crítica de ningún tipo. Decía, a mejor energía, mejor fluir. Simplemente entiende eso. Eso estando fuera en el jardín. Seguidamente volví a entrar en otra conversación y sensaciones con el árbol, que era alucinante, maravilloso. Y en ese momento en el que ya sentí y comprendí ese mal viaje mágico, me alegré inmensamente de haber tenido o de estar saliendo ya de ese viaje, de haberlo recibido sin querer porque mi ego no quería, y de haber entendido la batalla mental con mi ego, cuando decía que soltaba y en realidad no estaba soltando. Después de esto, cerré los ojos en la silla del jardín para dar gracias por la experiencia. Y en ese momento mágico apareció un Buda al fondo del infinito, de color naranja, amarillo, brutal, que explotó llenando todo el espacio de luz. Después de eso ya empecé a sentir la bajada y me llamó la atención el hecho de que hubiese pasado tan poco tiempo comparado con los otros, porque una de las razones en las que me enganché en el mal viaje fue la siguiente. Mi mente se enganchó con, hostis, te has pegado 4 gramos, llevas 1 hora, te quedan por lo menos 5 horas de mal viaje. Eso es lo que hizo mi mente. Y yo sabía que eso no era correcto porque podía salir, pero no lo soltaba, no lo soltaba. No lo soltaba. El árbol verde que me hablaba siguió verde, moviéndose, inclinándose. El árbol gris siguió gris, se tornó verde y conforme iba pasando el tiempo, volvía a ponerse verde. Volvía a ponerse gris. Y se quedó gris casi todo el tiempo. En una de esas, ya a punto de acabar, sentado en el jardín, dije, voy a entrar a la habitación, en pleno viaje de ver cosas todavía que se mueven, el árbol que te habla, que se gira. Voy a entrar a la habitación a darle gracias al Buda. Me levanto, me voy hacia la habitación, miro el cuadro de Buda y el cuadro de Buda estaba, o yo lo veía, igual que lo veo cuando no he hecho el viaje psicodélico. Y dije, no me lo puedo creer, deberé de prestar atención. Es un cambio en la luz de fuera adentro. Me fijé, me puse delante del cuadro y el cuadro seguía igual.
cuando yo estaba en esos momentos en plena subida de ver cosas. Es más, cuando lo vi, me volvió a decir el Buda: ¿qué haces aquí? No tienes que venir a darme las gracias de nada. El mensaje es el que te he dado. Me salí fuera, verdaderamente abrumado en mi interior. Volví a mirar el árbol para reconfirmar que estaba viendo cosas moverse. Efectivamente seguía moviéndose, seguí en una conversación con él. Y ahí ya se produjo lo que yo llamo mi entrega total. Esta es un resumen, porque hay más cosas que no puedo contar, que no quiero contar. Que son las que quiero compartir con vosotros acerca de lo que ha sido para mí un mal viaje. Y estoy feliz y contento, porque en este mal viaje he aprendido muchísimas cosas. Sobre todo, que como ya lo he vivido, puedo contarlo si alguien va a hacerlo, para que sepa lo que hay. Y importante, muy importante, y no dejo de insistirlo, en la presencia, lo llamas guía, la persona, del consejero, el que te ha guiado, el que te ha explicado todo el proceso, cómo es, las cosas que te pueden pasar, algunas emociones. Es vital. Otra cosa importante es que si lo repetís alguna vez que otra o más de una, no utilizar, como yo he utilizado, el hecho de que ya conoces, ya sabes, y que tú mandas de alguna manera. Tú no mandas nada. Te vas a enfrentar a ti, a tu esa hiperconsciencia o consciencia, o lo que sea. Es que tampoco sé responder a esto, pero no le doy más importancia, porque no controlamos nada. Porque yo pensaba que 4 gramos iba a ser 6 horas o 7 y fueron 3, el más corto. Yo pensaba que iba a hacer preguntas y las preguntas me dijeron que no. Es más, me acabo de acordar ahora, a los 40 minutos me dijeron: este viaje te lo podías haber ahorrado, pero vamos a aprovecharlo. He hecho 3, y es importante esto, porque en el documental ese de Cambia tu mente, el narrador, cuando entrevista a los doctores de la Johns Hopkins que están haciendo esto con pacientes terminales, dice uno de ellos que es increíble porque puede ser que con un viaje sea suficiente. Y es cierto, pero esto lo vas a saber tú. No hace falta que te lo diga nadie. Sí. Y es cierto que yo he utilizado esto para curarme cosas físicas, que se puede hacer. Pero también es cierto que en el tercer viaje me han dicho: no hay más viajes para ti. No lo hagas. No lo hagas preguntando estas cosas. Entonces no voy a hacer más viajes, porque he tenido más que suficiente. En estos viajes, en el tercero, os puedo decir que a nivel auditivo, bueno, por cierto, cuando me salí al jardín ya no me puse música. Y entonces dije: este viaje también se puede hacer sin música. Se puede hacer sin música. Y sí, no tiene por qué ser que haga las cosas así. Dice: no, pero el viaje místico tiene que ser con música. El viaje místico puede ser como tú quieras. Y yo esto lo he aprendido, porque la segunda fase de mi viaje fue sin música, sin cascos, en la naturaleza. Y os puedo asegurar cosas alucinantes, pero no por mí, sino que le han pasado a todo el mundo, de oír un insecto andar, a las hormigas andar, a las hojas moverse. La percepción del tiempo a un nivel galáctico o no tiempo, la eternidad, la bondad. Estar con un vaso apoyado, a punto de apoyar a 1 milímetro, no es más, del cristal, y entender que el espacio de 1 milímetro entre el vaso y el cristal es eterno, y saber que lo estoy bajando como si fueran micronésimas de milímetros, y tener esa sensación interior y en el cuerpo. Es importante lo del guía. Cosas importantes también, ya para ir acabando esta experiencia última, es la referente a qué cosas hacer. El estado mental ha de ser bueno. Ya, yo os digo que el mío, yo creía que era bueno.
pero me había columpiado ya queriendo dar órdenes. El estado mental, el lugar donde la hagáis. Yo no sé qué deciros, yo hice las 3 veces en el mismo lugar y a lo mejor no es lo recomendable, pero no lo sé, ya lo averiguaréis vosotros si hacéis más de un viaje. El primero fue fascinante, el segundo también, el segundo fue un mal viaje mágico y me tuve que salir al jardín. ¿Qué puedo hacer yo en el futuro? Además de contar estas cosas, estas experiencias, que me diréis, a ti te ha ido bien, a mí me ha ido de maravilla, porque esto tiene secuelas. Yo he estado como 2 días sintiéndome maravilloso cuando salí del viaje, cuando ya se fue todo maravilloso, la salida es maravillosa, te sientes re bien, en paz. Pero es cierto que he estado 2 días como con pequeños suspiros, así, sin venir a cuento, procesando todo lo que había pasado. Y es cierto que semanas después te pasan cosas. Y tú sabes qué son esas cosas, y sabes qué son ese viaje. Yo no quiero condicionaros a nada porque cada uno tiene su experiencia y cada uno la vivirá como mejor la crea. El día anterior es conveniente comer poco, no tocar alcohol. Hoy he visto un documental de María Sabina que me ha pasado un amigo, donde sale María Sabina, que por cierto lo recomiendo, que se titula María Sabina, la chamana mexicana que destapó a través del americano este que fue a verla lo de los hongos, que ya llevaba tomándolo desde hace un montón de años y que llevamos 3.000 años o 4.000 tomándonos estos hongos, que se llama María Sabina documental. Lo podéis encontrar en YouTube. Y claro, María Sabina hace el viaje que yo siempre he querido hacer, que es un viaje místico, no es un viaje ocioso o de ocio, pero sí que he descubierto que a lo mejor con dosis más pequeñas, en lugar de hacer un viaje de preguntas, puedo recrearme en la naturaleza, observar pájaros, observar flores, una puesta de sol. Porque lo que siente uno ahí es una sensación de unidad fantástica. Pero a lo que iba, yo el viaje siempre lo he focalizado hacia lo místico, conocerme, quién soy, qué me pasa, qué me pasaba, quién soy en esencia. Y os digo que los mensajes son verdaderamente maravillosos. No tomar alcohol. María Sabina, por ejemplo, dice no tener relaciones 4 días antes y 4 días después. Pero hasta ese punto llega la magia de esta persona. Y obviamente después de salir no beber alcohol. Pero por ejemplo, si veis el documental veréis que fuma muchísimo. Pero además tiene una relación con el tabaco muy peculiar. Al final no pasa nada. Nos llenamos de miedos. A veces pensamos que tenemos un montón de miedos y lo que ocurre es que no nos conocemos. No sé si conté el otro día, pero voy a contar hoy una de estas cosas que pasan después de hacer un viaje de este tipo, y es que me fui a un concierto de Depeche Mode después de hacer el segundo viaje. Me fui 10 días después. Y yo, las alturas no me gustan mucho. De hecho, he vivido en un 14, no me gustaba, me daba vértigo. No me gustan las alturas, nunca me han gustado. Y hasta el punto de que me hacían un poco sentirme incómodo. Bueno, pues en ese concierto estábamos en una platea y nos tocó primera fila en una barandilla que me llegaba un poquito por encima de la rodilla y abajo estaba la otra grada. Una caída ahí, pues son 20 metros o 15 metros de castaña. Entonces me acuerdo de haber llegado al concierto, estar ahí, llegar antes, 1 hora antes, y estar súper a gusto. Y justo al rato digo, hostia, aquí pasa algo, no tengo vértigo. Mirar el vacío me daba vértigo, no tengo vértigo. Pues estuve bailando ahí, que era peligroso, porque cualquier movimiento en un espacio muy pequeño, o el de detrás que se cae y te caes tú y el de detrás, todo para abajo. Y no tuve nada de miedo. Y me acuerdo que cuando salí del concierto dije, no puede ser. Y se lo conté a mi guía y dije, mira lo que me ha pasado. Y dice, no puede ser. Digo, sí. Cosas de ese tipo. Os envío un abrazo, que tengáis un excelente día. Esto es muy bonito. Seguramente haré alguna cosita más dando explicaciones
para aquel o aquella persona que necesite un poquito más de detalle acerca de los viajes psicodélicos. Yo estoy centrado solamente en el de los hongos psilocibios. No me interesa el LSD, el MDMA, no me interesa la ayahuasca, no me interesa. Cada uno que elija lo que quiera. Y siempre lo he hecho y no me arrepiento de nada, al revés. Este ha sido el gran viaje de mi vida, más lo que queda, a la hora de entender un montón de cosas. Elegir bien, no tener miedo, porque un mal viaje es un viaje mágico. Es más, no hace mucho, compartiendo esto con una amiga argentina, dijo, es que me da un poco de miedo. Entonces, como nos conocemos mucho, le dije, ¿tú sabes todo lo que te ha pasado en la vida? ¿Ya has estado ahí? ¿Cosas que no te gustan? ¿A qué tienes miedo? Si ya las has pasado, si las has vivido. No tengas miedo. No tengas miedo. No hagas como yo, que en pleno viaje de subidón dije, me voy a dormir. Un genio. Os envío un abrazo, que tengáis un excelente día. Bienvenidos al canal a los nuevos y nuevas. Estoy súper contento de que cada vez seamos más y de compartir experiencias. Hasta mañana.